Ella pidió 2 meses de silencio para sanar, pero mientras su instructor de yoga le susurraba al oído, yo le quité hasta el aire que respiraba y vi cómo su falsa independencia se derrumbaba en cuestión de días. Mi nombre es Ezequiel, yo tengo 27 años y estuve con Maddie, de 25, casi 2 años. Llevábamos 8 meses compartiendo un departamento decente en el centro. Todo parecía normal hasta que ella descubrió el yoga, pero no de forma casual, sino como si hubiera encontrado una religión. Cada conversación giraba en torno a chakras, vínculos traumáticos o alguna frase que Connor, su instructor, soltaba durante la clase. De pronto todo eran diagnósticos: si le pedía que lavara los platos, yo era controlador; si proponía pasar un viernes juntos, era codependiente; si señalaba que llegaba tarde otra vez, era tóxico. Todo lo que hacía lo convertía en una supuesta bandera roja. El nombre de Connor empezó a colarse en todas sus frases. Connor dice que respirar en la resistencia te fortalece. Connor explica que el apego es sufrimiento. Como si un tipo en pantalones de yoga que se limita a decir inhala, exhala fuera un terapeuta certificado. Al principio pensé, bueno, mejor esto que verla enganchada a la televisión basura. Pero pronto llegó la escena que había ensayado frente al espejo. Una noche de martes entró oliendo a incienso y cremas orgánicas. Se sentó en la orilla del sillón con esa calma fingida de quien ha practicado un discurso. Ezequiel, tenemos que hablar, me dijo seria. Apagué la televisión y escuché. Me soltó que había reflexionado mucho y necesitaba tiempo para sanar, reencontrarse, estar 2 meses sin contacto total. Lo recitó como un guión. Cuando le pregunté qué significaba exactamente, se apresuró a aclarar que no era una ruptura, que era un proceso de sanación. Hasta lo justificó con una cita de Connor. Yo la dejé hablar. Cuando terminé de escucharla, le pregunté qué pasaría con el departamento. Entonces mostró lo que en verdad esperaba. Como el contrato estaba a nombre de ambos, según ella lo lógico era que yo me fuera. Así tendría su espacio de sanación, privacidad para escribir en su diario y practicar yoga. Lo que realmente quería era quedarse con el lugar para recibir a Connor mientras yo seguía pagando la renta. Me hice el ingenuo. Fingí pensarlo un momento y luego acepté. Le dije que tal vez era lo correcto, yo me mudaría un tiempo para darle su ansiado espacio. Sus ojos se iluminaron, como si acabara de regalarle un retiro vitalicio en un centro espiritual. Me abrazó agradecida, convencida de que me había manipulado con éxito. Ella creía que había logrado mantener el departamento como su refugio espiritual mientras yo cargaba con las facturas. Lo que no sabía era que yo ya tenía mi plan perfectamente trazado. Maddie pensaba que me limitaría a empacar un par de cosas y refugiarme en el sofá de Ethan mientras ella transformaba el departamento en un templo de velas. Imaginaba a Connor murmurándole afirmaciones mientras el contrato y los gastos seguían bajo mi nombre. Una fantasía bastante ingenua. Yo no iba a montar un drama ni a arrastrar muebles como un ex furioso. Iba a actuar con precisión, callado, meticuloso y efectivo. Así que, mientras Maddie estaba en su adorada clase de yoga, empecé mi operación. Primer objetivo, la televisión de 65 pulgadas que había comprado con mi bono. Ella la usaba para sus documentales de sanación. La desconecté, la embalé y me la llevé. El vacío en la pared era perfecto, podía meditar frente a la nada. Luego fue el turno de la cafetera, mi orgullo personal. Antes ni probaba el café, pero se acostumbró al que yo preparaba cada mañana. Sin ella, volvería a tragar té verde en polvo como medicina amarga. El vacío en la encimera parecía insignificante, pero en realidad era letal. Después vino el enrutador. La mayoría no piensa en lo esencial que es ese pequeño aparato hasta que desaparece. Arranqué los cables, lo metí bajo el brazo y sonreí. Su próximo post en Instagram iba a funcionar solo con datos móviles, porque Wi-Fi ya no iba a tener. Luego me dediqué a la cocina. Fui sacando todo lo que había comprado yo, cubiertos, ollas, sartenes, incluso mi licuadora. Dejé a Maddie con sus tarros de vidrio y su taza astillada. Si Connor quería batidos, tendría que improvisar con un tenedor y una vela. Mi intención no era vaciar el apartamento, sino hacerlo lo suficientemente incómodo como para que su vida se fuera desmoronando poco a poco. La cama y el sofá se quedaron, así de lejos aún parecía un sitio digno de fotos para sus redes. Pero vivir ahí, era otra historia. El toque final lo preparé con calma, en vez de dejar todo a la vista, guardé mis regalos en el cajón de la mesa de noche, el que ella solo usaba para guardar recibos viejos. Encima, dejé una nota adhesiva amarilla sobre un grueso archivador. El mensaje decía: suerte en tu viaje de sanación. Ser adulto también implica pagar servicios, Ezequiel. Ese archivador era mi obra maestra. Con marcador grueso lo rotulé: Manual de sanación de Maddie, edición Cómo ser adulto. La primera página decía: el internet no funciona con cristales. Llama a la compañía y paga. Cuenta cerrada desde el viernes.
Tal vez Connor pueda prestarte su hotspot durante tus sesiones de Savasana. Página 2. El alquiler. Total mensual, $2,100. Intenta manifestarlo. Spoiler, los dueños no aceptan afirmaciones. Página 3. Los servicios básicos. Los chakras no encienden focos. Comunícate con la compañía, demuestra que vives aquí y prepárate para dejar $300 de depósito. Muy sanador. Página 4. La limpieza. El universo no lava platos. El jabón está bajo el fregadero. Mucha suerte, gurú. Y como broche, anoté el día de la recolección de basura. Spoiler, las bolsas no van a levitar escaleras abajo aunque quemes todo el incienso del mundo. Jueves por la noche, no lo olvides. ¿Rencoroso? Sí, pero ella había pedido independencia. Yo solo me aseguré de darle la versión premium. Con todo listo, fui a hablar con el señor O'Malley, nuestro arrendador. Un tipo directo, sin rodeos. Le expliqué que me iba de forma definitiva y quería salir del contrato. No puso trabas, ya tenía la solicitud inicial de Maddie en sus archivos. Bastó con mi firma y un par de clics suyos para transferirle toda la responsabilidad. 5 minutos de trámite y asunto cerrado. Ahora ella debía cubrir sola los $2,100 de renta. Lo siguiente fueron los servicios. Unas cuantas llamadas, música de espera y ya estaba todo programado para cortarse a fin de mes, electricidad, gas, internet. El agua, como era manejada por el edificio, O'Malley la pasó directo a su nombre en cuanto retiré el mío. Sin depósito para mí porque me iba, pero ella tendría que enfrentarse a todo el proceso. Depósitos, revisiones de crédito, el paquete completo. Esa misma noche llegué al departamento de Ethan. Cuando le conté lo del archivador, casi escupió la bebida de la risa. Hermano, le dejaste tarea de adulto. ¿Exacto? Un rato después recibí un mensaje de Maddie, gracias por ser tan comprensivo. No sabes cuánto significa para mi proceso de sanación. Estoy muy agradecida. Me quedé mirando la pantalla con una sonrisa. Ella pensaba que solo me había llevado algunas cosas, convencida de que tarde o temprano volvería. Ni se imaginaba que acababa de inscribirse, sin quererlo, en el curso intensivo de Renta y Servicios 101, con un profesor bastante sarcástico. ¿No contesté para que arruinar la sorpresa? Mientras tanto, el archivador esperaba en el cajón como una bomba de tiempo. Ella aún no lo había descubierto. Seguramente estaba encendiendo velas, estirándose en su mat de yoga y soñando con que Connor se mudaría a su nuevo templo sagrado. Yo, en cambio, descansaba en la habitación libre de Ethan, tranquilo por primera vez en meses. Sin suspiros pasivo-agresivos, sin cristales ocupando la mesa, sin sermones sobre patrones tóxicos cada vez que hacía una pregunta sencilla. Solo paz y un refrigerador sin leche de avena ni tónicos para el intestino. En menos de una semana encontré un loft a 15 minutos del trabajo. Era un edificio viejo, con techos altos y un aire un poco rústico. Pero desde el primer día se sintió mío. Firmé el contrato, entré con mis cajas y dormí mejor que en meses. A veces, el silencio puede sentirse como un lujo cuando has estado atrapado en un circo de drama. Curiosamente, el loft también estaba bajo la misma compañía. O'Malley lo administraba en otra propiedad de la ciudad, lo que hizo todo mucho más sencillo, mismos papeles, mismo trato directo. Con esa nueva vida, me apunté a un curso de carpintería en un taller comunitario. La primera noche fabriqué un estante torcido que parecía sacado de una caricatura, pero era mío, hecho con mis manos. Y eso valía más que seguir tapando huecos en la vida de alguien que nunca supo sostenerse sola. Mis días empezaron a fluir con otra energía, gimnasio, café, trabajo. Nada de interrupciones, ni culpas impuestas. Incluso mi jefe lo notó y comentó que estaba más enfocado. La realidad era simple, ya no gastaba mi energía pensando si Maddie estaba realmente en yoga o en el auto de Connor. Ella, en cambio, se dedicaba a posar. Llenó su Instagram con fotos de velas, posturas en la sala vacía donde antes colgaba mi televisor, primeros planos de su tablero de sueños con frases como redefiniéndome, yo, conmigo y para mí. La primera vez que vi una de esas publicaciones casi me atraganté de la risa. Me crucé con una publicación suya, aparecía sentada con las piernas cruzadas en el suelo, justo frente a la pared vacía donde antes había estado mi televisor. Había escrito una frase que pretendía sonar profunda: a veces hay que restar para poder crecer. Lo gracioso era que esa resta había sido yo llevándome mis cosas, entre ellas el televisor, pero en su versión romántica sonaba como si fuese un acto espiritual de purificación. Sus amigas y conocidos la aplaudieron de inmediato. Comentarios como «qué inspirador», «orgullosa de ti» o «eres una guerrera» inundaban la publicación. Sin embargo, bastaba leer un poco más para notar las grietas en esa fachada. Entre tantos halagos, había quienes se preguntaban cosas incómodas.
¿Por qué se ve tan vacío el cuarto? Ya no tenías una estación de café, y la mejor de todas, oye, ¿dónde está tu televisor? Esos mensajes, por supuesto, ella los ignoraba como si no existieran. Yo también guardaba silencio. No le di me gusta, no comenté, ni siquiera abrí la boca para provocarla. Sin contacto era sin contacto, y yo estaba cumpliendo estrictamente esa regla que ella misma había puesto. Pero, sinceramente, nada era más entretenido que verla jugar a la mujer fuerte e independiente en un apartamento medio vacío. Aquello era mejor que cualquier serie de Netflix. La ironía vino cuando fue ella la primera en romper sus propias reglas. Una noche recibí un mensaje: oye, ¿sabes por qué la factura del agua llega a mi nombre? No contesté. 2 días después, otro: la renta vence la próxima semana, no olvides pagar tu parte. Ese me hizo reír a carcajadas. Todo este espectáculo había comenzado porque ella necesitaba espacio para sanar, con condiciones claras, sin contacto, independencia absoluta, 0 interferencias. Yo estaba siguiendo su plan al pie de la letra. Ethan, un amigo cercano, me vio ignorar sus mensajes y dijo: hermano, estás viviendo el sueño de cualquier hombre. Solo observas cómo ella se hunde en su propia mentira sin mover un dedo. Tenía razón. Lo mejor de todo era el cuaderno escondido en el cajón de la mesa de noche, repleto de comentarios sarcásticos y reflexiones que algún día descubriría. No sabía de su existencia todavía, pero yo sabía que tarde o temprano llegaría a él. Era como dejarle una bomba con retardo. Y ya empezaba a ver las primeras señales de que el momento se acercaba, sus publicaciones se transformaban con rapidez. Al principio eran frases motivacionales vagas sobre fuerza interior, pero al cabo de unas semanas, los mensajes eran indirectas disfrazadas de quejas. Ser adulto es agotador, pero estoy aprendiendo, escribió en una ocasión. Pero cualquiera podía ver que no aprendía nada. Estaba dando manotazos en el aire. Yo, en contraste, estaba en mi mejor etapa. Nuevo loft, nuevas actividades, nuevas rutinas. Me había inscrito en un curso de carpintería, rodeado de gente común y real, nada de esas conversaciones eternas sobre chakras, energías o rituales para justificar la cuenta de electricidad. Era liberador respirar un ambiente normal. Una de esas noches, sentado en mi nuevo espacio, bebía café preparado en la misma máquina que le había quitado a Maddie. Imaginé la escena de ella en su apartamento vacío, mirando la pared blanca y fingiendo que ese minimalismo extremo era una decisión consciente. Su gurú de yoga, Connor, podía susurrarle todo lo que quisiera, pero ni él iba a pagar la renta, ni a destapar cañerías, ni a comprar routers. Todo eso recaía únicamente en ella. Y lo más absurdo era que aún pensara que yo regresaría. Ella paseaba como si hubiera ejecutado el movimiento maestro, yo fuera, Connor dentro, apartamento céntrico solo para ella. Estaba convencida de que había logrado la jugada de su vida. Mientras tanto, yo disfrutaba de mañanas tranquilas, sin escuchar a cada minuto las palabras tóxico o codependiente. Hasta que llegó aquel martes por la noche. Estaba en clase de carpintería, lijando una mesa desigual, cuando mi celular vibró. Era Maddie. Normalmente ignoraba sus mensajes, pero la vista previa era demasiado buena para pasarla por alto. ¿Por qué no hay luz? ¿Olvidaste pagar algo? Me reí solo. Ese ya no era mi problema. Más tarde me enteré de que había organizado otra de sus reuniones espirituales, un círculo de sanación con varios amigos del yoga. Imagina la escena: tapetes dispuestos en círculo, incienso encendido, todos tarareando con los ojos cerrados mientras ella se sentaba al centro, pretendiendo ser una especie de guía espiritual. Todo parecía bajo control hasta que de repente, ¡pum!, oscuridad total. Al inicio intentó mantener la calma, diciendo que el universo los estaba probando. Pero en medio del canto, el altavoz murió y la música se apagó. El ambiente colapsó. La gente empezó a recoger sus cosas y se marcharon uno tras otro. Incluso uno de ellos subió una historia a redes con la frase: Epic fail en el círculo de sanación. Yo no pude contener la risa. Ella entró en pánico. Mi celular no dejó de vibrar con mensajes. Ezequiel, en serio, esto no es gracioso. La luz no regresa. Tengo invitados. Esto es humillante. Por favor, solo arregla esto una vez. La dejé sufrir 20 minutos antes de responder con un único mensaje: abre el cajón de la mesa de noche. Nada más. Al poco tiempo, otro mensaje suyo llegó, acompañado de una foto del cuaderno: ¿de verdad me haces esto? Perfecto. Ya lo había encontrado, ya lo había leído, y su colapso emocional había comenzado. Pasó media hora y me llamó. Rompió ella misma su regla sagrada del no contacto. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, solo para que se desesperara un poco más. Apenas respondí, explotó. ¿Qué demonios, Ezequiel? ¿En serio quitaste tu nombre del contrato? ¿Cancelaste todo? Me recliné en la silla,
sonriendo. Vaya, pensé que querías no contacto. Qué curioso cómo esas reglas se evaporan cuando se va la luz. Ella gritaba desesperada. Esto no es un juego. No puedo vivir así. El casero dice que necesito depósitos, revisiones de crédito, un montón de papeleo. No puedes simplemente abandonarme. ¿Abandonarte? Respondí riendo. Maddie, tú me suplicaste que te dejara en paz, que necesitaba sanar. Eso estoy haciendo. Cumplo tus deseos. No me culpes porque no planeaste nada. Esto no es sanar, es sabotaje. Bramó. No, dije con calma. Esto es ser adulto. ¿Querías independencia, recuerdas? Pues la independencia no se trata solo de yoga, incienso y las frases de Connor. La independencia viene con facturas, responsabilidades y contratos. Hubo un silencio incómodo, y luego bajó el tono. Ezequiel, por favor, solo este mes. Págalo ahora y yo me encargo después. Estoy sobrepasada. Por un instante casi sentí pena. Casi. Pero en mi mente reapareció la imagen de ella sentada en el sofá, con una sonrisa altiva, citando a Connor para darme lecciones sobre patrones tóxicos. Esa memoria me devolvió la firmeza. Lo siento, dije con frialdad. Me jubilé de ser tu red de seguridad. Quizás puedas manifestar un electricista. Ella lanzó insultos y colgó. Poco después, llegaron ráfagas de mensajes. Eres cruel. Nadie hace esto a alguien que ama. Debí saber que ibas a usar todo en mi contra. Ni me molesté en contestar. El cuaderno ya había hecho el trabajo por mí. A la mañana siguiente pasé por la oficina del señor O'Malley para dejar unos documentos relacionados con mi nuevo departamento. Apenas me vio, casi se echa a reír contándome sobre la llamada de desesperación que había recibido de Mary. Según él, lo había presionado para que le restableciera la electricidad de inmediato, como si todo dependiera de su buena voluntad. Con calma, le explicó que, siendo ahora la única inquilina, debía abrir las cuentas a su nombre, presentar comprobantes, hacer un depósito y pasar por la revisión de crédito. Incluso, me dijo entre risas, intentó negociar un precio reducido por un par de meses, alegando que estaba en transición. La respuesta de él fue simple: esto es un contrato de arrendamiento, no un taller de autoayuda. Yo, escuchándolo, sentí que podría haberle invitado a un almuerzo en ese mismo instante de lo divertido que me parecía. Cuando regresé a mi loft, me dio curiosidad revisar Instagram. Como lo imaginaba, sus publicaciones se habían apagado por completo, nada de frases motivacionales, selfies ni fotos de velas encendidas. 2 días después reapareció con una imagen suya mirando por la ventana, acompañada del pie de foto, crecimiento a través de la lucha. El problema fue que, en el reflejo del vidrio, se alcanzaba a ver el farol de la calle porque dentro de su departamento seguían sin funcionar las lámparas. Los comentarios no tuvieron piedad. ¿Por qué está tan oscuro, chica? Paga las cuentas antes de predicar. Aunque borró la mitad de las críticas, ya era tarde, las capturas comenzaron a circular. Mientras ella batallaba con la oscuridad, yo estaba en mi loft, disfrutando un café caliente con mi router funcionando en silencio. Ella luchaba contra sombras en un departamento sin corriente, mientras yo respiraba paz. Para mí no era crueldad, era exactamente lo que había pedido: independencia, espacio y sanación. Solo que nunca entendió que todo eso venía acompañado de recargos por demora. Y aún así, seguía convencida de que había ganado algo. La ilusión no duró demasiado. Como siempre, la primera chispa vino de Sophie, la inseparable amiga de Maddie, su cómplice y animadora oficial. La misma que, meses antes, había presumido en nuestra cocina que solo salía con hombres que manejaban autos de lujo, mientras bebía el café que yo le servía. Esa Sophie decidió convertirse en su defensora pública. Una noche, estando yo en el gimnasio, recibí una notificación: alguien me había etiquetado en una publicación. No la abrí de inmediato, pero Ethan me escribió entre risas: bro, la amiga de tu ex está escribiendo tratados sobre ti en Facebook. Cuando finalmente lo revisé, vi un enorme muro de texto firmado por Sophie, acusando a los hombres tóxicos que abandonan mujeres en medio de sus procesos de sanación. No mencionó mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Citó una relación de 2 años y un departamento en el centro. En su cierre dejó una frase que pretendía ser lapidaria: el verdadero valor está en acompañar a una mujer mientras crece. Irse es solo debilidad disfrazada de límites. Al inicio, los comentarios fueron predecibles, varias de sus compañeras de yoga aplaudiendo y animando a Maddie. Pero pronto alguien del grupo en común señaló lo obvio: no fue ella quien pidió cero contacto, ¿cómo puede ser abandono si fue lo que quería? Eso abrió las compuertas. Otro escribió: si buscaba independencia, ¿por qué sigue pidiendo dinero? Y alguien más agregó: suena a que lo que quería era que él pagara las cuentas mientras ella sanaba con su nuevo novio. El tono cambió al instante, lo que iba a ser una lluvia de apoyo se transformó en una sesión de burlas.
Entonces apareció la foto que lo arruinó todo. Una chica del estudio de yoga compartió una imagen espontánea en los comentarios, Maddie y Connor saliendo juntos de noche. Él cargaba su tapete, ella llevaba su botella de agua. Nada abiertamente comprometedor, pero suficiente para echar abajo su discurso de independencia. El pie de foto fue demoledor, cada quien sana a su manera, supongo. Ahí fue cuando Connor cometió el error de responder. Escribió, algunos hombres no soportan el crecimiento de una mujer e intentan sabotear su camino. Yo admiro a Maddie por elegir su independencia. El resultado fue un desastre. Los comentarios se lo comieron vivo, bro, ¿no eres su instructor? Suena turbio aconsejarla en su ruptura mientras te acuestas con ella. Otro, eres el típico que habla de energía mientras vive del dinero de las mujeres. Intentó defenderse con frases sobre ayudar a las personas a conectar con su ser auténtico, lo que solo empeoró la situación. Alguien incluso adjuntó una captura de su biografía en la página del estudio, donde se describía como sanador espiritual sin ninguna credencial real. Los emojis de payaso no tardaron en inundar el hilo. Para colmo, ni siquiera era parte del personal fijo, solo alquilaba espacio para dar clases, lo que explicaba por qué nadie del estudio lo respaldaba. Mientras tanto, Maddie permaneció en silencio absoluto. Seguro se escondía en su apartamento a oscuras, leyendo cada comentario mientras la batería de su celular se agotaba por no tener enchufes funcionando. Yo, en cambio, observaba todo desde mi loft con electricidad estable, wifi y mi cafetera encendida. No necesité escribir una sola palabra, la red se encargaba de hablar por mí. Ethan vino una noche y me mostró en su teléfono otra de las publicaciones de Sophie. Nos reímos durante 20 minutos seguidos leyendo las burlas que la destrozaban en su propia sección de comentarios. Y por si fuera poco, el propio O'Malley terminó echando más leña al fuego. Fui a su oficina para firmar unos papeles de mi depósito y me contó, entre divertido y sorprendido, tu ex me propuso pagar parte del alquiler enseñando yoga a los inquilinos en el salón común. Se limitó a contestarle, esto es un contrato, no un sistema de trueque. Yo casi me atraganto de la risa. Maddie intentando pagar con posturas de yoga era el colmo de la comedia. Al final de esa semana, la fachada de la reina independiente se derrumbó. Sus propias amistades empezaron a alejarse, unas, silenciosas, otras, avergonzadas de haberse expuesto. Sophie desapareció después de quedar en ridículo. Connor seguía publicando mensajes crípticos sobre mujeres que usan la energía de los hombres, pero cada uno recibía más burlas que apoyo. Y yo, sin romper el acuerdo de no contacto, sin publicar nada ni intervenir, simplemente disfrutaba el espectáculo. Ella había intentado pintarme como el tóxico mientras jugaba a la iluminada. Pero cuando las luces literalmente se apagaron y las pruebas de su sanación con Connor salieron a la luz, la máscara se desplomó sola. Desde la comodidad de mi loft, con electricidad, internet y mi tranquilidad intacta, vi cómo todo su pequeño imperio de frases motivacionales se desmoronaba frente a todos. Y lo mejor era que no podía culparme sin delatarse. La realidad no avisa con suavidad, golpea de frente. Y Maddie estaba a punto de comprobarlo por sí misma. Mr. O'Malley me llamó un día, y con un tono casi divertido, me dijo. Pensé que querrías una actualización sobre tu antiguo departamento. De inmediato supe que algo interesante vendría, porque conocía bien su manera de hablar. Le respondí con calma. Adelante, cuéntame. Él soltó una risa breve antes de explicar. La renta vence el primer día del mes, pero con suerte la veo el día 15, y a veces ni eso. Intenta pagar en partes, como si fuera un favor que me hace, y luego se indigna cuando aplico los recargos por mora. Yo me reí por lo bajo. No me sorprendía en absoluto. Después agregó con cierto dramatismo. Y la semana pasada me dejó una carta escrita a mano, de 2 páginas completas. Me acusaba de ser un hombre sin alma, incapaz de comprender su proceso de sanación. Decía que la renta era una carga opresiva para su crecimiento espiritual. Casi se me cayó el teléfono de la risa. Le pregunté qué había hecho con esa carta. O'Malley respondió que ella se había puesto a llorar en el pasillo, asegurando que esa situación le retrasaría meses en su camino de sanación. Él, sin alterarse, le contestó que el problema no era ningún proceso interno, sino que simplemente no pagaba lo que debía. Al día siguiente, le entregó el aviso formal de desalojo. Y desde ese instante, el tiempo empezó a correr en su contra. La escena era digna de una fotografía mental, Maddie, abrazando sus cristales como si fueran salvavidas, leyendo con ojos llorosos una notificación de desalojo pegada en su puerta. Ella siempre había exigido independencia, y ahora estaba a punto de descubrir lo que esa palabra significaba realmente cuando no se trata de discursos bonitos en redes sociales. Pero la ironía no terminó ahí. El universo pareció sincronizarse para hacer más evidente la caída. Resulta que justo en ese mismo periodo, la vida de Connor también se derrumbaba.
Su casero decidió vender la vivienda que alquilaba y le dio 30 días para desocuparla. De repente, el gurú espiritual que siempre predicaba sobre soltar el apego a lo material se quedó sin techo. ¿Y adivina a quién acudió? Exacto, a Maddy. Imagina el cuadro. Connor llega a su apartamento esperando un santuario bohemio, lleno de velas aromáticas, incienso flotando en el aire y esas supuestas vibras sagradas que ella tanto presumía. Pero lo que encontró fue un espacio a medio desmantelar, casi una cueva vacía. No había televisor, ni cafetera, ni siquiera router. Apenas unas pocas velas intentando iluminar las esquinas y un tapete de yoga en el suelo haciéndose pasar por un mueble. El refrigerador parecía una broma cruel, leche de avena, espinaca marchita y un hummus caducado. Ese era el abundante estilo de vida que vendían. Los vecinos luego le contaron a O'Malley que durante esa semana se escucharon fuertes discusiones a través de las paredes. Maddy gritaba que Connor le había prometido que no estaría sola, mientras él le recriminaba haberlo usado como un reemplazo y que su vida era un completo desastre. Pasaron de susurrarse frases motivacionales en las clases de yoga a gritarse por quién debía comprar el papel higiénico. Lo mejor era la manera en que ambos intentaban pintarse como víctimas. Maddy lloraba diciendo que Connor no le ofrecía estabilidad, y Connor aseguraba que ella le estaba drenando toda la energía. La verdad era mucho más simple, dos oportunistas quebrados, girando en círculos hacia el mismo hundimiento. En medio de todo, Connor se atrevió a sugerir que se mudaran juntos a un sitio más barato para sobrevivir. La reacción de Maddy fue explosiva. Ella no iba a pasar de presumir en redes sociales su loft del centro a vivir en un lugar barato y sin estilo al otro lado de la ciudad. Su ego no podía tolerar semejante retroceso. Le dijo que no, disfrazando su negativa con el argumento de que necesitaba espacio para seguir su viaje espiritual. Connor, fastidiado, recogió su tapete de yoga y sus aceites esenciales, y se mudó con unos compañeros improvisados. Poco después empezó a publicar en internet frases vagas, de esas que buscan lástima, incluso los sanadores pueden ser usados por quienes no están listos para su luz. La respuesta fue inmediata, lo llenaron de burlas y reacciones de payaso. Maddy, por su parte, se quedó sin opciones. Con el aviso de desalojo en su puerta, las facturas de servicios acumulándose y sin nada de que sostenerse, terminó arrastrando sus pertenencias a la habitación de invitados de Sophie. ¡Qué ironía! Dos mujeres que se autoproclamaban reinas independientes, ahora compartiendo un baño y fingiendo que aquello era un acto de empoderamiento. Mientras ellas trataban de sobrevivir, mi vida avanzaba con paso firme. En las clases de carpintería terminé mi primera mesa de centro, lo bastante sólida para resistir peso real, y enseguida empecé a trabajar en una estantería. El ambiente en el taller era refrescante, compañeros normales, sin discursos místicos sobre alinear chakras para mejorar las finanzas. En el gimnasio, mis marcas personales se disparaban. Aumentaba mis levantamientos, tenía más energía que nunca, y la sensación de ligereza era real. Descubrí lo que sucede cuando dejas de cargar con los problemas de otros, te queda fuerza de sobra para invertirla en ti mismo. El cambio fue tan evidente que incluso mi jefe lo notó. Me llamó aparte y me dijo que me veía más enfocado, más constante. Comentó que pronto se abriría una vacante para un ascenso y que yo era un candidato fuerte. En ese momento me cayó la ficha, no había sido consciente de cuánto me drenaba Maddy hasta que vi el contraste. Mi loft se convirtió en un símbolo de todo lo que había ganado. Ya no había cristales en los alféizares, ni humo de salvia impregnando el aire, ni sermones a medias sobre límites personales. Solo quedaba un espacio limpio, muebles que realmente me gustaban y silencio cuando lo deseaba. A veces me sentaba en el balcón con una taza de café, observaba la ciudad y pensaba en Maddy cargando cajas hasta el departamento de Sophie, intentando vender en Instagram la idea de que era una reducción voluntaria. El contraste era ridículo. Ella renunció a la estabilidad conmigo para seguir a un instructor de yoga quebrado, y acabó como una parásita de sofá con sus mentiras expuestas en línea. Yo, en cambio, estaba en el mejor momento de mi vida. Porque la venganza, a veces, no necesita explosiones ni escenas dramáticas. A veces se manifiesta en silencio, en la tranquilidad de saber que tomaste el camino correcto mientras los demás se hunden en sus propias elecciones. A veces lo único que se necesita para disfrutar es observar cómo dos personas, convencidas de haber jugado más inteligentemente que tú, terminan cayendo en cámara lenta. Connor perdió su lugar. Maddy también. Y yo no tuve que hacer nada más que sentarme con una taza de café y disfrutar del espectáculo. Pensé que el entretenimiento había terminado, pero Maddy aún tenía un último acto para ofrecerme. Todo comenzó con un mensaje. Venía de regreso del gimnasio una noche, con el cuerpo adolorido pero satisfecho, cuando mi teléfono vibró. Al ver su nombre en la pantalla, casi me eché a reír. Después de semanas de silencio absoluto tras recibir la notificación de desalojo, ahí estaba de nuevo. El texto no era corto,
varios párrafos cargados de pura desesperación. Decía cosas como: he estado pensando mucho, me doy cuenta de que siempre fuiste el único que me apoyó de verdad. Connor no era lo que yo creía. Tú siempre confiaste en mí. Sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Por favor, Ezequiel, no tires lo nuestro por la borda. Solo vuelve a casa. Casi dejé caer mi batido de proteínas de la risa. Solo vuelve a casa. Como si hubiera estado de vacaciones y no fuera ella la que inició todo este circo con aquel discurso de necesito sanar, sin contacto. No respondí. Ni siquiera le dejé la satisfacción de marcarlo como leído. Simplemente lo archivaba y seguía con mi vida. Al día siguiente, insistió con un correo de voz. Su tono se quebró a mitad de la grabación, balbuceando que no había sido ella misma y que Connor la había engañado. Mi parte favorita fue cuando dijo: ahora entiendo que tú eras el estable. Claro, siempre lo fui, pero para ella la estabilidad era aburrida hasta que la perdió. No respondí tampoco. Lo único que hice fue reproducirlo una vez para Ethan, que casi escupe la cerveza riéndose, y después lo borré. El detalle con las súplicas es simple, solo funcionan si la otra persona todavía quiere lo que ofreces. Y en ese punto, yo ya estaba tan lejos que ella parecía un recuerdo borroso, no una opción real. Pero la vida aún tenía guardada una escena más para mí. Una semana más tarde, entré al supermercado cerca de mi loft a comprar lo básico: huevos, café, pollo. Y ahí los vi, Maddie y Connor juntos, orbitando uno alrededor del otro como dos satélites rotos compartiendo cupones. Misery Loves Company, dicen, y esa imagen lo confirmaba. Al principio ni siquiera los reconocí. Se veían gastados. Maddie tenía el cabello recogido de cualquier manera, como si ya no tuviera fuerzas ni para arreglarse. Su ropa era la misma que mostraba en fotos meses atrás, pero ahora lucía vieja, usada, casi como si viviera de una maleta. Llevaba una canasta con cereales de marca barata. Connor estaba peor, hundido en una sudadera con capucha, sin afeitar, empujando un carrito medio lleno de productos con descuento. El mismo que antes predicaba sobre la energía auténtica, parecía no haber dormido en semanas. Me vieron antes de que pudiera apartarme. Maddie abrió los ojos sorprendida, como si verme fuera una bendición. Ezequiel, dijo, acercándose rápidamente. Vaya, te ves muy bien. Sonreí con calma. Gracias. Comer comida de verdad ayuda. Ella soltó una risa nerviosa y trató de retomar la cercanía de antes. Deberíamos hablar, quizá tomar un café algún día. Tengo que contarte algo. La interrumpí con una sonrisa. ¿Café? Qué curioso que lo menciones. ¿Recuerdas la máquina que me llevé? Sigue funcionando de maravilla. Hace que las mañanas sean mucho más fáciles. Su rostro cambió de inmediato. En ese momento Connor se acercó detrás de ella, fulminándome con la mirada como si lo hubiera insultado. ¿Crees que eres mejor que todos, no? Murmuró. Me encogí de hombros. No de todos, solo de ustedes dos. Maddie intentó suavizar el momento. Ezequiel, estaba confundida. Creí que necesitaba espacio, pero lo que en realidad necesitaba eras tú. ¿No podríamos empezar de nuevo? Fue entonces cuando le respondí con la tranquilidad más firme, sin rabia, sin levantar la voz. Maddie, tú pediste independencia. Suplicaste no tener contacto. Dijiste que necesitabas sanar. Y lo conseguiste, tu espacio, tu sanación y también a Connor. Lo señalé con un gesto. Esa fue tu elección. La mía fue alejarme, y no me arrepiento ni un segundo. Parecía querer replicar, pero no le salió palabra alguna. Connor murmuró algo sobre que yo era tóxico y empujó el carrito hacia adelante, aunque su propio tono demostraba que ni él creía lo que decía. Los dos parecían adolescentes sorprendidos robando caramelos, incómodos, avergonzados, queriendo desaparecer de la vista. Yo seguí tranquilo. Terminé mis compras, pasé por la caja y salí con la cabeza en alto. De camino a casa, no pensé en Maddie ni en Connor. Ni siquiera me quedé dándole vueltas a la escena. Al contrario, me descubrí tarareando mientras caminaba con mis bolsas. Fue entonces cuando entendí la diferencia: ellos cargaban con su propia ruina, y yo con mi tranquilidad. Esa misma noche invité a un par de amigos al loft. Cocinamos, reímos, hablamos de proyectos y de viajes. No hubo espacio para culpas ni recuerdos de ella. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida no estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que había ganado. Mientras brindábamos con unas copas de vino, pensé en cómo Maddie había pedido espacio, independencia y a Connor. Todo eso lo obtuvo, pero a un costo que jamás imaginó. Yo, en cambio, no pedí nada y terminé con todo lo que realmente importa: paz, salud, amistades leales y un futuro en construcción. Y ese fue mi verdadero triunfo, no verla derrotada, sino comprobar que ya no tenía poder alguno sobre mí. Ese día no cerré un capítulo, lo enterré.